Hola jóvenes, buenas noches Marlene y todos los que están en este momento, que son 15. Espero que Buenas estén noches, escuchándome en profesor. forma normal. ¿Se escucha Buenas bien? noches, profesor. Ya. Son poquitos. 15, ¿sabes cuántos somos? Buenas Un noches, momento. profesor. ¿Viste? Hay mujeres. Sí, bueno, y somos como más de 100 y siempre contestamos 10, 15. Hoy todos los otros trabajan. ¿Escuchan? Entonces, ojalá vamos a varios. A ver. ¿Se escucha bien? Sí, profesor. ¿Se Sí, escucha ya, bien? eso me interesaba, que me escucharan bien. Bueno, antes de iniciar la clase, me encarga la señora Cintia Valenzuela que ustedes, ya al término de la clase, yo voy a recordar de nuevo que escriban al chat, lo pueden hacer al tiro, su nombre. Escriban, por ejemplo, Esther y con su apellido. Lo ponen en el chat, nada más, para ir registrando la asistencia a clase, porque ahora se va a registrar asistencia. Entonces, eh, ustedes, repito, pueden hacerlo inmediatamente o ya un poquito antes de terminar, yo voy a decir ya, por favor, que todos estén con la asistencia lista y eso en el chat. Claro, hay varios que ya están anotando sus nombres. Me parece muy bien que lo hagan. Em, Buenas noches, Jorge Castro, Trinidad, Albertina, ya. Exacto, eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Anotar su nombre. Y van a quedar, registrados como asistentes. Entonces, sí, no vamos a tener ninguna dificultad. Ya. Siendo las 9:07 es bueno comenzar y vamos a comenzar con algunas cosas importantes. Yo les mandé al WhatsApp del curso de filosofía, eh, dos materiales. En primer lugar, el material para la clase presencial del día sábado, que vamos a hacer una salida hacia el tema de la psicología. ¿M? Entonces hay varias cosas que ustedes espero que hayan tenido y tengan oportunidad de que al sábado de darle al menos una leída, porque ustedes saben que se nos pasa muy rápido la hora y sería súper importante que ustedes, tuvieran ya algunas nociones y partiéramos rapidito haciendo la clase. ¿M? Lo mismo en las actividades que hay ahí, hay que hacer algunas cosas que ustedes tienen que ir completando, porque también dentro de las materias que les piden a ustedes para rendir, hay algunas nociones de psicología, yo diría, fundamentales, ¿eh? Cosas muy puntuales que ustedes deberían ya estar manejando. Para la clase de hoy día, yo les mandé también la lección que vamos a ver acerca del tiempo, que está en el contexto del tema de la existencia, porque existen tantas cosas y una de las cosas que existen, vamos a ver de qué manera existen, es el tiempo. Entonces, vamos inmediatamente a compartir, pantalla. Por aquí debe tener, aquí está. Ya, ahí apareció. Entonces, vamos a dejar un poquito ahí. Ya. Ya estamos ya en materia y dice la clase de hoy, 23 la clase 9. La unidad general es la existencia y dentro de la existencia hay tantas cosas que existen y una de las existencias más interesantes de estudiar es el tema del tiempo. Entonces ahí aparecen los objetivos, formular preguntas filosóficas referidas al ser y naturaleza de la realidad que sean significativas para su vida, etcétera. Y aparece, cosas que hemos visto en cuanto a, eh, lo que podríamos llamar el tema temporal. Aquí hay temas generales de la existencia. No anoté una mención especial al tiempo, pero ahora aquí aparece. En la clase anterior nos preguntamos si es real lo que percibimos por los sentidos. O sea, hasta cierto punto eso deberíamos
haberlo visto, pero no hay problema que lo veamos a continuación de esta clase. Y vamos a hablar sobre, como se dice aquí, el tiempo. Dice aquí, al decir que algo es, queremos decir únicamente que está en el presente o hay un ser que permanece a pesar de los cambios. Lo que algo fue en el pasado forma parte de su presente y lo que será en el futuro existe de alguna forma ya en el ser actual. Entonces, eh, lo que tenemos que manejar acá es, repito, los tipos de conocimiento los vamos a dejar para la próxima vez porque me interesaba adelantar esto, no hay ningún problema en hacerlo, lo quiero ver la próxima semana, tipos de conocimiento. Hay un modo de existir, que es el existir en la temporalidad. Y aquí hay unas preguntas que quiero que las partamos reflexionando de inmediato. ¿Por qué alguien podría dudar de la existencia del pasado y del futuro? Es un tema que vamos a estudiar. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer a ustedes es esta. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué entendemos nosotros por el tiempo? ¿Mm? ¿Quién se atreve a decirme algo en lo que entienda nomás, ¿ya? En lo que ustedes vayan captando? ¿Qué es el tiempo? ¿Mm? Julio, Esther, aquí Francisca, Mari, Jorge, etcétera. ¿Mm? ¿Pueden decirme qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo, Rosa, Juan Carlos? ¿Cómo lo entienden ustedes esta expresión, el tiempo? Y ahí Como en el tema de la pantalla, de compartir pantalla, aparece un reloj, pero no sé si eso será el tiempo. A ver, ¿qué me el pueden paso de decir? los años, El paso de los años, el paso de esto o el paso de los otros, de los años, de los minutos, de los segundos, es lo que normalmente uno entiende por el tiempo. Pero el tiempo será que está dentro de un reloj. Ahí aparece un relojito que dice las 10:10 de la noche. Nosotros somos las 21:13 en este momento. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿El tiempo es lo que hay dentro de un reloj, en algún mecanismo del reloj, o eso no es el tiempo propiamente tal como ustedes lo entienden? ¿Mm? mm, no está dentro del reloj. Naturalmente que no está. El tiempo pasa a ser una cosa, en cierta medida, de las cosas, del cosmos, de los planetas, de la Tierra, y otra cosa es el tiempo nuestro, un tiempo interior. Ustedes pueden decir al término de la clase, depende cómo estemos hoy día, uff, se me hizo una eternidad esta clase. O algunos pueden decir lo contrario, oye, la encontré interesante, no me di ni cuenta y ya eran las 10. ¿Mm? Entonces, el tiempo O tiene decimos paso rápido. paso rápido, ¿cierto? Paso rápido el tiempo. No, es una lata. Tuve que esperar un trámite como 2 horas. Pasé, uff, una eternidad metido en esa oficina que me atendieran. Es típico eso. Voy, por ejemplo, a un banco a cobrar algo, a pagar algo, y estuve ahí y me tuve que llevar. Una niña dice, hasta me puse a tejer ahí para cortar el tiempo. Entonces, hay un tiempo El tiempo en es las como cosas. una sucesión de Sí, cambios. escucho. Buena idea, por ahí vamos también, ¿eh? Buena idea, una sucesión de cambios. Entonces hay las cosas que son susceptibles del cambio pueden eh, emanar fruto de esos cambios lo que nosotros llamamos tiempo, el antes y el después, lo que era antes y lo que después. Traigo algunas diapositivas ahí, el tiempo relativo a, por ejemplo, a una fruta que está en una frutera y de repente aparece toda casi arrugada, hay un cambio. Entonces nosotros decimos, esto era hace una semana y mira cómo está ahora.
Entonces, nosotros inmediatamente como que notamos el tema temporal por, como dice la alumna que habló recién, por los cambios. ¿Mm? Con el pasar de los días va cambiando, no sé, se va poniendo más fofa y Claro, después se pudre y cosas así. claro. Entonces el tiempo es como una medida del, entre comillas, movimiento. Pero aquí entiendan que movimiento no es simplemente el cambio de lugar, el cambio locativo, sino que el movimiento es, por ejemplo, estaba la manzana, estaba lisita y ahora está arrugada. Hay un cambio de situación. Amaneció súper bien, contento y ahora está triste. Esos cambios nosotros los designamos por el pasado y el presente. Y también vamos a hablar del futuro. Por lo tanto, el tiempo es una situación que normalmente afecta a la materia, porque la materia es la que puede cambiar, propiamente tal puede cambiar la materia. ¿Mm? Es un tema, Notamos, notamos el tiempo porque las cosas cambian. Por eso nos esa, damos cuenta. claro, pues, a ver, imagínate tú si tienen a mano una foto cuando tenías 7 años y ahora que tienes la edad que tienes, tú decís, uy, cómo he cambiado. Si uno no se da cuenta después, o sea, de primera no, pero al tiempo sí. Claro. eh, pucha, uno dice, oye, que era jovencita, jovencito, y mira cómo estoy ahora. Entonces dice, cambió. El cambio es como una condición propia de lo que es material, de ese modo de existir que llamamos materia, físico. Pero en los espíritus no sé si nosotros podemos entender propiamente el cambio, ¿eh? No, es un tema, un misterio, porque ahí tendríamos que entrar a pensar, por ejemplo, temas que tienen que ver con una disciplina fundamentalmente teológica que se llama la escatología, que estudia, entre otras cosas, varias cosas así de los tiempos finales, del fin, de esto, de lo otro, y concretamente estudia el tema de la muerte y la resurrección en algunos casos, en algunos contextos. Entonces, ahí se habla de si uno cuando se muere, cuánto tiempo va a pasar para que después yo resucite, el tiempo. Es una cuestión muy rara esa. Yo no los quiero meter todavía en esos temas, que quiero hacerlo en una par de clases más, pero les doy alguna idea, ¿m? Que vamos a tomar, eso sí. Entonces, volviendo a la clase, a lo de hoy día, la temporalidad es una dimensión que fundamentalmente afecta a los seres espirituales. Una piedra no es consciente que ella ha pasado enterrada en la tierra por 500 años. Un perro no sé cómo experimentará el tiempo. ¿Se sentirá aburrido? ¿Se sentirá con lata? ¿A qué hora llegará, por ejemplo, la persona que me cuida para sacarme a pasear y todas esas cuestiones a comer? ¿A qué horas? No sé cómo lo podrá experimentar un ser vivo, pero irracional. ¿Mm? No estaría en condiciones de decirle, oye, ¿cómo experimenta el tiempo el perrito que tengo en la casa? Lo dejé muy bien en la mañana, me voy a trabajar, pero está todo el día solo. ¿Cómo se sentirá tanto tiempo solo? Entonces, los animales irracionales experimentan de algún modo la dimensión temporal. El tiempo es una cosa muy, muy compleja, chiquillos, muy compleja. No es tan simple de explicar. A No nadie, es tan simple de explicar. Sí, escucho. a nadie se le ha ocurrido hacer eso, no sé, pues, un experimento para ver cómo ven el tiempo los animales, no sé. Claro, Estudiar eso. no. Como que ese tiempo, ese experimento que tú dices no es viable para un animal. Por ejemplo, uno normalmente cuando le pasa el tiempo está aburrido, ¿sí o no? Claro, Sí, pues se aburre.
No sé, pues. Claro, y ¿sabe por qué se aburre? Porque curiosamente uno está experimentando el tiempo. El tiempo, en el caso nuestro, subjetivo, en el aburrimiento mío, de ustedes, qué sé yo, es como que tienen encima un tremendo peso y lo están sintiendo y experimentando. ¿A qué hora ahí terminará esta clase? Sí, ya súper chato, chato, y ya este caballero sigue hablándonos. ¿A qué hora se irá a callar? Porque ya estoy aburrida. ¿Se fijan? Puede pasar eso, si yo lo acepto. Para algunas personas esto puede ser más entretenido, para otros más o menos y para otros fome total. Entonces es un sacrificio venir a esto. ¿Por qué? Porque en los temas que estamos hablando, el tiempo es una dimensión que afecta al ser humano fundamentalmente como algo que le pesa. Pero cuando ustedes están entretenidas en una fiesta y llegaron a la fiesta a las 10 de la noche y son las 4 de la mañana y dicen, oye, pero son las 4, yo no me di ni cuenta, es porque no experimentaron el tiempo. ¿Se fijan? El tiempo es una lata que tenemos que aceptar porque somos seres, junto con seres espirituales, también tenemos materia y ahí hay todo otro enredo también, cómo la materia se une con lo que nosotros llamamos el alma y cómo se van dando esas relaciones entre esos dos mundos. El hombre como un A ser, veces en los trabajos, ya sea turno de noche o porque hay muy poco que hacer, se ¿ya? siente a veces aburrido porque no pasa nunca la hora. No va, ¿a qué hora llegará el turno de la mañana para irme a la casa? ¿No es cierto? Sí, Entonces, se fijan ustedes que esta reflexión acerca del tiempo que estamos haciendo en este momento involucra todas las acciones del hombre, porque todas las acciones humanas se dan en el tiempo. No así las acciones de una mosca, de una pulga, de un perro, de un canario. En nosotros solamente se da el tiempo y lo percibimos y nos complicamos y etcétera. Todo lo que ustedes puedan percibir está como dentro de la temporalidad. Cuando ya nosotros no estemos en este mundo y las cosas hayan cambiado totalmente, lo más probable es que el tiempo ya no exista para nosotros, como lo conocemos ahora. ¿Mm? Cuando ya nosotros, Dios nos haya llamado y qué sé yo, y todo lo que corresponda, el tiempo para nosotros va a ser una cosa que no sé cómo se irá a vivir, porque yo no me he muerto, no le puedo decir todavía cómo va a ser eso. ¿Mm? Entonces, pero sí hay una cosa que el tiempo fuera del cuerpo es otra cosa. Eso sí que se lo puedo decir prácticamente con toda seguridad. Cuando llegue ese momento en donde el alma, por acción de la muerte, se aparta del cuerpo y el cuerpo entra en esa situación de corrupción cadavérica, nosotros quedamos en otra situación y ahí vamos a ver todo el otro tema que yo les decía, a ver si realmente hay resurrección, si hay esto, si hay lo otro, eso se va a ver después. Pero en lo que corresponde a esta clase, el tiempo es una de las cosas más complejas que hay, tanto en lo filosófico como en lo psicológico, como en lo teológico de abordar. No es una cosa fácil, es una cosa de altísima complejidad. ¿M? Por ejemplo, se dice que el tiempo es relativo y depende de, claro, es relativo, depende de la situación eh, de la persona, pero habrá un tiempo absoluto. Uno dice, a lo mejor un tiempo absoluto puede ser el tiempo de las cosas, ¿m? Pero el tiempo mío no es lo mismo que el tiempo de ustedes. Nosotros vamos a experimentar. profesor, Sí, escucho, escucho, por ejemplo, usted nos habla del tiempo en distintas formas, pero sí. supongamos que en la prueba nos pregunten a nosotros qué es el tiempo y nosotros qué tenemos que responder entonces, porque Lo usted que nos está alguien me dando de dijo por ahí distintas es formas. una condición del cambio, de lo que cambia. Es un- Porque lo que cambia, fíjate tú, es lo que era antes y lo que es ahora. Cambió. Yo hace X una, años, una con- hace X años yo tenía el pelo oscuro, como cualquiera de ustedes, ahora lo tengo blanco. En consecuencia, ha pasado el tiempo porque se ha producido un cambio. Pero este cambio ha afectado a una parte que en mí es material, pero también me puede haber afectado en lo interior. Por lo tanto, hay una dimensión, llamémoslo así, material
del tiempo y hay una dimensión interior mía. ¿Mm? Ya, Ya, me quedó entonces, claro. cuando yo Porque experimento, puede sí, ser, po, sí, sí, escucho. puede ser que nos puedan hacer esa pregunta, entonces uno tiene que estar clara qué es lo que realmente es el tiempo. Claro, claro, es una dimensión de lo mutable, de lo que puede mutar. Y ustedes saben lo que significa la palabra mutar, cambiar. Sí, po, Porque, porque en lo inmutable no hay tiempo, porque nunca, claro. nunca hay un después, no hay un pasado, ni hay un futuro. Hay un puro presente continuo en lo que Ujú, puede mutar. Bien claro, ahí existe el tiempo, en lo mutable, no en lo inmutable. ¿Mm? ¿Se fijan perfecto. ustedes que cuando nosotros aspiramos a la eternidad siempre y decimos, por ejemplo, estamos en un momento muy agradable, intensamente agradable, ustedes dirían, esta situación que está viviendo no me gustaría que cambiara nunca, que siempre se mantuviera. Es porque aspiramos en ese, en ese momento a lo eterno. Me gustaría que esto no Mm, pasara. ¿Mm? Están, por ejemplo, chicos jóvenes con la polola, con el pololo, qué sé yo, y en el fondo dice, este tiempo me gustaría, estamos juntos acá, no me gustaría que, que nunca se terminara, es como dejarlo fijo, y uno dice fijo en el tiempo. ¿Mm? Entonces es como sacarlo del tiempo y pasarlo a términos de, entre comillas, eternidad. La eternidad se puede entender como un presente continuo, es decir, aquello que no tiene pasado ni futuro, simplemente es y no hay otra vuelta. ¿Mm? ujú. Entonces las cosas que son muy satisfactorias para nosotros, tremendamente satisfactorias y que apuntan a la plenitud del ser humano, son aquellas que nosotros quisiéramos que siempre fueran ahí, siempre. La felicidad, por ejemplo. ¿Mm? Bien, pues, entonces, movámonos un poquito en la guía. Miren, el ejemplo de la fruta. ¿Cómo están esas frutas? A ver, díganmela, descríbanmela. Tierna, Tierna, bonita, bonita, lisita. con, Veamos qué pasó. con color, Pasó el tiempo, curioso, miren. ¿Cómo están? arrugadita, Pasó el tiempo, pero no, claro. no perdió su Ya para esencia. botarla. Claro, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Ustedes, por ejemplo, yo parto de la base que están así, ¿ya? Oh, Pero, ojalá. pero después van a estar así, ¿no? ¿Cierto? ¿Mm? Sí. Es- Pero hay es- una cosa ahí en esa manzana, pues, profesor, ¿Cuál? al mirarla bien. Usted ve la manzana tierna, bonita, rojita. Ya, No pierde la esencia. Aquí está arrugadita, pero está rojita. claro, no pierde. En ambos casos, la esencia no se pierde. Si lo que se pierde en este caso, lo que echamos de menos, es algo, entre comillas, accidental, lo que puede cambiar. Pero en ti lo que no va a cambiar nunca es tu propia identidad. Eso no va a Claro, cambiar. Aunque tenga 1 año, 7 meses, 50 años, 80 años. Te va a cambiar claro. el envoltorio, por decirlo así. El envoltorio, eso es lo que va a cambiar. Y normalmente nosotros nos fijamos, en cierta medida, en el envoltorio. ¿Sí o no? Sí, ¿Cierto? así es. Por ejemplo, dijo, ay, que me salió una cana, me salió una arruga, voy a ir a comprar una crema, qué sé yo, y bueno, y en un caso que se pueda, una niña dice, no, yo me voy a hacer una cirugía estética, me voy a estirar de aquí, me voy a sacar acá. ¿Para qué? Para conservar lo externo. ¿Mm? Porque eso es volviendo al tema del conocimiento, que tenemos que verlo después, eso es lo primero con que nosotros nos enfrentamos, con los sentidos. Y siempre decimos, todo entra por la vista. Es cierto, pero no nos quedamos tranquilos por la pura vista, sino que queremos ir al fondo de las cosas y ya ahí los sentidos ya no nos sirven. ¿Mm? Cuando uno conoce a una persona, sí, lo vi, se ve una persona responsable, simpática, agradable o lo que se quiera, pero esa es una percepción externa, vía sentidos. Pero cuando nosotros vamos más allá de los sentidos, queremos entender lo que hay en el fondo. Eso como que
lo inalterable en la persona. ¿Quiénes son esos? Unos abuelitos, unos Par de viejitos. abuelos, ¿cierto? Una Este par pareja. de esta pareja de abuelos tendrán 60 años de matrimonio, qué sé yo, no sé cuánto. Se nota ahí, atrás parece que hay un par de muletas, la señora está sentada, en fin. Eh, pero ¿cómo habrán sido ellos hace 50 años atrás? Habrían sido personas plenamente en juventud, pero cambiaron. El tiempo, lo mutable en ellos pasó así como el tiempo, imagínenselo así como en los seres humanos, que lo captamos, es como un viento que nos sopla y sentimos en la cara, en el cuerpo, el golpe del viento, es decir, el golpe del tiempo. ¿Mm? Por ahí yo creo que se puede entender. Aquí les ha pasado harto, unas tremendas ventoleras ya, ¿Mm? ¿Cierto? Y volvemos nuevamente a nuestra materia. Ya, ¿qué te dicen las imágenes propuestas? Bueno, ya en parte lo hemos dicho. Bien, hasta el momento, consulto, ¿se va entendiendo lo que estamos diciendo? Sí, profesor. Al menos Sí. yo sí, no sé los demás. Ya, los demás, ¿estamos bien para continuar? Quien no haya entendido, nos detenemos y volvemos. Sí, Pero me tiene que... profesor. Ya, ya. Actividad número uno. Texto uno. Aguas distintas fluyen sobre los que entran en los mismos ríos. Se esparce y se junta, se reúnen y se separa, se acerca y se va. Como todo cambia, pareciera que nunca pudieran fijarse los límites de una entidad. Lo único constante es el devenir, es decir, el proceso de llegar a ser. ¿Qué idea te parece importante en el comentario del filósofo Heráclito, un presocrático de hace como, estamos en el 2000, ¿cuánto? 2025, eran unos 2500 años atrás, 2600, griego, Estamos en el 2026. 2026. Y este caballero vivió como 500 años antes de Cristo, más o menos, 450 y 500, por ahí. Entonces le sumamos 2000 más 500, son 2526 años más o menos. No, no tengo la fecha aquí de este señor. Heráclito se le llamaba, en filosofía, historia de la filosofía antigua, un filósofo presocrático, antes del filósofo Sócrates. Y se le tenía un apodo, el obscuro. ¿Por qué? Porque los textos que él escribía eran puras frases sentenciosas. Esta yo creo que es súper larga, es como un verdadero tratado, estas 4 líneas, porque a veces escribía 3 palabras y nada más. Repitamos el texto de Heráclito. Aguas distintas fluyen sobre los que entran en los mismos ríos. Pensemos, las aguas distintas fluyen sobre los que entran en los mismos ríos. Supongamos que nosotros nos bañamos y vienen pasando aguas y esas aguas nos están mojando el cuerpo. En el fondo está ocurriendo el tema de la temporalidad en todo momento. Nosotros constantemente estamos dejando de ser, por lo menos en los aspectos que se pueden cambiar, dejando de ser, para llegar a ser otra cosa. Eso es lo que se llama devenir. Repito, y ahí está la palabra. Lo único constante es el devenir. ¿Qué es lo que es constante según Heráclito? El cambio. Porque las aguas distintas fluyen, cambian sobre los que están en esos ríos. ¿Mm? Nunca el agua de la compuerta de acá es la misma del agua que va más abajo, porque ya cambió. Entonces, lo único permanente, lo único estable, entre comillas, es el dejar de ser para llegar a ser. Y eso se llama devenir. Dejar de Mm, ser para llegar a ser. Dejo de ser una persona adolescente para llegar a ser con los años una persona adulta y con más años una persona que aquí se le suele llamar de la tercera edad, pero eso es un eufemismo porque lo que hay que decir pasa a ser un viejo o una vieja. ¿Cierto? sí. Claro, porque hay persona de la tercera edad. No, hombre, un viejo o una vieja. Ahí creo que estamos de acuerdo con otros que piensan así. ¿Mm? ¿Qué Pero anécdota? a veces no es fuerza ser de la tercera edad para ser un viejo o una vieja. También, po. Pero el hecho cierto y concreto es que
no han pasado muchos años, o por lo menos a mí me suelen preguntar algunos estudiantes que de repente tengo, oiga, profe, ¿qué edad tiene usted tanto? No, no puede ser, me dice. Claro, si yo no me quito la edad, e incluso hoy día me la quité la edad, les digo, y la verdad es que yo te había dicho 81, la verdad que me quité un poquito la edad, tengo 84, que los dejo más marcando ocupado. Bueno, esas son anécdotas divertidas. Entonces, el tiempo, el cambio, ¿ya? Entonces, todo está en permanente cambio. Nadie entra y se baña en un mismo río, porque las aguas cambiaron. El tiempo, lo mutable en nosotros. Aquí no se refiere a la parte inmutable de uno, se refiere a lo cambiante. ¿Entendieron un poquito el texto de Heráclito? Ujú, ¿Sí? ¿O está muy sí. complicado? Un Yo he tratado poquito, de... pero entendible. Ujú. Sí, ya, los demás también. Rosa, hay un usuario de Zoom, dice ahí, HP, no sé quién será HP. Hay una medida mecánica de HP. ¿Mm? Ya, sigo. Un texto 2. Y después el tiempo. Mire, parten con esa pregunta, un problema. Y nosotros habíamos dicho que el tiempo es la condición de lo que puede cambiar, es la condición del movimiento. Y tienen que entender que movimiento no es simplemente moverse de un lado a otro, salir a la calle y entrar a la casa y ir a la esquina. El tiempo es el cambio, o el movimiento, mejor dicho, es cualquier tipo de cambio, cambio de lugar o cambio en el estado interior mío. Estoy contento y después estoy triste. Ahí O hay un cambio movimiento. físico. No es solamente cambio físico, claro. Los cambios que se producen en nuestra interioridad también son cambios, son movimientos. Y en esos movimientos, ¿m? Los cambios subjetivos de mi propia persona, como que se filtra el tiempo, así como que se mete por debajo de la puerta el tiempo. Es Después que el estaba tiempo, viviendo dentro de mi casa y salí al patio, me puse a cortar el pasto. ya, ya, También es el también, tiempo. pues eso es un cambio de posicional. Tú estabas en un Claro, lugar y te fuiste a otro. Ahí pasó tiempo. Pero cuando entraste a la casa y te pudiste a ver la televisión y estaba entretenida y luego la cambiaste, ese ya no es un cambio de posición porque tú seguiste sentada, pero hubo un cambio. claro. ¿Ok? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si nadie lo pregunta, dice el autor, ¿qué es el tiempo? Lo sé. Pero en caso que nadie me lo pregunte, pero si quisiera explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Es cierto. Si usted a lo mejor nadie me pregunta sobre lo que es el tiempo, yo podría tener alguna noción. Pero si ustedes me dicen, allá, profe, explíqueme esto, como que me entran a complicar. ¿Mm? Espérense un poquito que tengo un problemita de... Ahí sí. Espero que no se me vaya la energía, porque parece en la entrada del computador de la luz anda media malita. Ya, Solo sé que no lo sé. exacto. Ujú. Si nadie pero si quisiera explicárselo a ustedes, por ejemplo, al que me preguntara sobre el tiempo no lo sabría. Si nadie me lo había preguntado, probablemente lo sabría. Pero cuando ustedes me lo preguntan, me complican. Lo que digo sin vacilación es que sé que si nada pasase, no habría tiempo. Ah, esa frase está buena. Lo que digo sin vacilación, es decir, con toda certeza, es que si nada pasase, es decir, si no hubiera un movimiento, no habría tiempo. Está lógico, está claro, ¿cierto? De acuerdo a lo estudiado. Porque si no hay mutación, si esto fuera absolutamente estático, y no solamente estático, sino que no tuviera posibilidad alguna de cambio, no habría tiempo. Por lo tanto, el tiempo expresa movimiento, expresa movilidad de cambio.
posibilidad de cambio. Uno dice, mira, aquí tengo una bola de acero consistente, pesa 5 kilos, la voy a dejar y la voy a revisar en 50 años más. La desempolvo un poco, pesa los mismos 50 kilos y no tiene nada. O sea que esa bola de acero no está sujeta al tiempo, sí, porque es posible que cambie. Podría ser una bola que yo la parta por la mitad con una cinta de acero, una sierra de acero. Tiene la posibilidad del cambio, pero hay otras cosas que no tienen posibilidad de cambiar, de ser otra cosa salvo lo que son. Y entre esas cosas, ¿saben cuál está? El alma humana. El alma humana no está sujeta a la temporalidad, así como nosotros la entendemos. ¿Mm? El alma humana es, como dicen algunos entendidos en esta materia, una unidad simple, no una unidad compuesta. Y una unidad compuesta puede ser un trozo de acero porque está compuesta de muchos átomos, está compuesta. Y si yo le quito un par de átomos, eso era antes y ahora es otra estructura que tiene menos átomos. ¿Por qué? Porque es una unidad compuesta, es un algo que puede seccionarse. Pero el alma humana no se puede seccionar, no tiene parte. Por eso se habla en cierta medida que goza de cierta, entre comillas, eternidad. Entre comillas. Es que si nada pasase, no habría tiempo. Siempre me ha gustado esta frase de lo que pasa. Una vez un profesor que tuve hace poco tiempo atrás, el año pasado, creo, en la universidad estábamos haciendo un debate. eh, yo le pregunté, profesor, respecto a lo que pasa. Y me pasó tal cosa, me pasó, uno dice. ¿Y habrá algún ser que nunca le pase nada? No me supo contestar. Yo tampoco sabía la pregunta, la respuesta. Nosotros decimos, ¿qué te pasó hoy día esto? Me junté con fulano, fuimos al supermercado, salimos acá y me pasaron muchas cosas. ¿Y habrá algo que no le pase nada? Chuta, es complicado, porque ahí estamos inmediatamente tomando el tema de la eternidad. Porque al que le pasa algo es porque le podía pasar y no le podría haber no pasado, etcétera, y hay un antes y un después, o la posibilidad de que exista un antes y un después. Cuando ustedes vean que hay una posibilidad de un antes y un después, van a estar claramente entendiendo que, un momentito, estoy arreglando ahí sí, van a estar entendiendo claramente que en el paso del tiempo está en lo que va pasando, en el movimiento de las cosas que van dejando de ser la manzana, el típico caso de la manzana, porque esa tiene la posibilidad de cambio. Puede podrirse, puede pasarle esto, puede pasar lo otro. En la medida en que tenga la posibilidad del cambio, ya está sujeta al tiempo. Pero lo que está fuera del tiempo es aquello que no tiene ninguna posibilidad de cambiar. O sea, en el fondo sería como que a ese no le pasa nunca nada. Y después dice, pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro. Estamos leyendo a San Agustín ahí. Pretérito y futuro. El pretérito es el pasado. El futuro es lo que viene. A ver, cualquiera que me diga algo, alguna situación del pasado de ustedes. ¿Quién me puede decir algo? Esto me pasó hoy día en la tarde, esto me pasó hace un año. A ver, digan, ¿recuerdan alguna acción del pasado de ustedes? Y me la dice. Es como una fotografía que yo me tomé, por ejemplo, año pasado, en esta misma fecha, Exacto, y, eso. y Y me pongo futuro. sí, Ya, en el futuro. perfecto. ¿Y cuál sería una acción de futuro? Que ahora en el futuro estoy más adulta, estoy más vieja, hay muchos cambios. Pero en el futuro, ahora estás así, pero ¿el Ahora futuro estoy qué? así. ¿Y el futuro qué sería? Mm, soy la misma persona. Puede ser la misma, claro, y cosa que tú atribuyas al futuro. Pero aquí va a haber un tema
que nos propone Agustín en relación con que el alma es perdón, el tiempo es, para el hombre, el tiempo es un Que componente pienso de la que memoria. puede que en el futuro ya no esté como en la foto que salía Por cierto, como en la foto que claro, salía el año pasado, no sé, po, que sí, salga con el pelo más blanco o no sé, pues. claro, que nosotros no O estemos con el pelo viceversa. más blanco o que se nos hayan caído un par de dientes en un futuro, ¿no? Dice, en fin, tantas cosas cómicas. Sí, lo mismo. Ya, ¿cómo puede ser si el pretérito ya no es, el pasado ya no es y el futuro todavía no es? ¿Cómo puede ser eso? Si el pretérito se fue y el futuro todavía no es, entonces aquí se empieza a especular, y así lo hace San Agustín, que tanto el pasado, pretérito, futuro, en Padre, parte se profesor, quiero disuelven, decir, ¿sí? hay un cambio en cuanto a la madurez física, cognitiva, Ya, porque ya no vamos a pensar igual como pensábamos cuando éramos más jóvenes. Va a haber un cambio físico muy grande en el ya. futuro. Pero aquí hay una especie de cosa rara, fíjate tú, porque dice, ¿cómo puede ser el pasado, pretérito? ¿Cómo puede ser si el pretérito ya no es? ¿Dónde quedó el pretérito? Y el futuro todavía no llega. ¿Cómo llega? ¿De dónde viene? Y en cuanto al presente, si fuese, si fuese siempre y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Fíjense. Y en cuanto al presente, a este momento que estamos haciendo la clase, que no es presente, porque a cada momento esto que estamos haciendo acá va quedando en el pasado. Son las 21:47, empezamos a las 21:07, creo. Han pasado 40 minutos. ¿A dónde quedaron esos 40 minutos? En el pasado, en el tiempo, En el pasado, En el profesor. pasado. ¿Y cómo tú sabes que está en el pasado? ¿Qué es lo que tú tienes para afirmar eso? que ya no está en el La hora, presente. profesor, el reloj. ¿Eh? El El reloj. tiempo Pero ¿cómo tú te das cuenta cómo tú dices, sí, sí, esto ocurrió en tal fecha, para poder enunciar esa expresión, sí, esto ocurrió en el año, la La memoria, pandemia, la memoria. Entonces, es función de la memoria mover todas estas cosas de pretérito, futuro, etcétera. ¿Ya? Y en cuanto al presente, si fuese siempre y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Por eso los medievales, como yo algo les dije en el comienzo, el presente, la eternidad, cuando no hay pasado ni futuro, es puro presente. Pero eso es tan imposible pensarlo, porque nosotros cuando dices, sí, estoy en mi presente, pero tu presente se está deshojando a cada momento y va, una parte de eso inmediatamente va quedando en el pasado. Yo cuando digo una palabra, ahora, la palabra a se fue, la palabra a o se fue. Todo se va quedando, se va yendo. Y esa es una experiencia hasta casi un poco angustiosa, ¿m? Un poco angustiosa, ¿m? Porque uno siempre anhela la eternidad. Bueno, por algo será, pues ahí hay algún tema en el fondo que no lo sabemos bien o no lo hemos conversado aquí. Uno anhela eso. ¿M? Y en o, cuanto al presente, si o no sé, fuésemos, po, uno dice, hoy, o sea, al pensar en la muerte, no me gustaría morirme, una cosa ya, así, ya, pensando quedar en eso, ahí, no morir. no morir. Pero, ¿sabes tú que hay una cuestión muy interesante ahí, ¿eh? ¿A ti te gustaría, y por qué te gustaría no morir? A ver, dime tú misma, ¿por qué no te gustaría? Bueno, yo tengo tres hijas y la menor es muy enfermiza, he pasado por muchas cosas médicas con ella, tuvo un tumor al riñón a los 3 años, 6 meses, Uy, 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 estuvo con quimioterapia, radioterapia, estuvimos en Santiago, ya. eh, después le cerraron una comunicación intraauricular, es Uy, una, qué tremendo. uf, y ahora último, en el año pasado, en enero y febrero, estuvo hospitalizada en Rancagua por pericarditis.
derrame líquido en la membrana del corazón y en noviembre también tuvo en el corazón y en los pulmones. Entonces yo pienso en ella, en ella, en su futuro. Claro, claro, no, te entiendo perfectamente. No hay problema, se entiende clarito. Pero el no morir y el vivir eternamente, el vivir tal como estamos, es como, yo lo voy a poner de otra manera, una fiesta. Hoy que entretenida está la fiesta, pero esa fiesta tú quieres que siga persistiendo por siempre, va a llegar un momento en que uno dice, estoy cabreado de esta cuestión y no termina nunca. Por lo tanto, cuando hablamos de eternidad, hay que tener cuidado porque no es que vamos a vivir miles de años, porque nuestro aparataje espiritual no está para vivir en la temporalidad, porque no lo podríamos soportar. Imagínense ustedes viviendo 1 millón de años y que no se acabe nunca más eso. Si ustedes Sería lo aburrido. piensan, sería horrible, ¿cierto? O Uno sea, en algún momento busca, dice, ya basta, porque ya basta. Y yo he conocido a personas dicen, mayores de edad que quiero no ir a tienen ningún descansar, interés en dicen seguir los abuelitos. viviendo. ¿Ah? Los abuelitos dicen, quiero ir a descansar. Claro, ellos lo toman por ese lado, ¿cierto? Ya Claro, está y bueno uno ya, no, pues. he vivido todo lo que tenía que vivir, ya está bueno. Todos Es los que, días es lo que mismo, queda, levantarse, tomar desayuno, y haciendo toda esa rutina durante millones sin término. No, eso y no es uno vida. cuando relativamente joven dice, no, yo no me quiero morir, porque uno no sabe lo que hay al otro lado de la muerte tampoco. Se va a un Claro, mundo desconocido. ¿no? ¿Y sabes tú lo que dice eso? Tú dices relativamente joven. Los cabros jóvenes, adolescentes, si tú le hablas sobre estas cosas, no, yo no quiero ser viejo, no quiero morirme. O por último dicen, algunos me han dicho, yo quiero ser, yo pienso que voy a morirme joven, y una serie de cuestiones me hace. Entonces, siempre está ese problema de el presente, el futuro y el pasado. La vida eterna no es lo que nosotros estamos pensando como por no morirme nunca. No tiene nada que ver la vida eterna con eso. Porque si yo tengo una vida eterna y voy a estar eternamente con muchas cosas positivas y negativas de este mundo, mejor no, po. Mejor no quiero esa vida eterna, quiero otra vida eterna. Bueno, pero no nos salgamos del tema. Y en cuanto al presente, etcétera, estas son tres cosas que existen de algún modo, fíjense ustedes, en el alma, en la psique, decían los griegos, los latinos decían ánima, en el alma. Existe eso de la temporalidad en el alma. Y fuera de ella, yo no veo que existan. Claro, yo que les decía, el perro no tiene idea del tiempo porque no tiene un alma espiritual como la nuestra. En cambio, nosotros entendemos eso, lo captamos, lo vivimos, porque tenemos un alma espiritual. Y fuera de ella, de nuestra alma, no veo que existan, porque las piedras no captan el tiempo. Un ratón que corre no capta el tiempo. ¿O porque no tienen raciocinio? Más que el raciocinio, yo diría. Una percepción que no es de raciocinio, porque el raciocinio es normalmente para ejecutar operaciones lógicas, discursivas. Pero el tema de la temporalidad es más que eso. Es darse cuenta, tener conciencia de algo y de ese algo de la hora, del pasado, qué sé yo. ¿Y dónde se radica eso? Estas tres cosas, dice San Agustín, de algún modo en el alma. Y fuera de ella ya no veo que existan presentes de cosas pasadas. Fíjese usted, presente de cosas pasadas. Porque no era un presente de cosas pasadas. Ah, yo vi una foto, pero esas cosas pasadas son pasadas, pero no son presentes. La Claro, memoria. Presente de cosas presentes, la visión del momento de la hora. Y presente de cosas futuras, la la expectación, lo que se expectación. espera. Si me percibo, si me es permitido hablar así, a ver, aquí no puedo mover esta cuestión. Si me es permitido hablar así, veo ya los tiempos, los tres tiempos, y confieso que los tres existen, pero cómo disminuye o se consuma en el futuro
que aún no existe? Fíjense las medias preguntas. ¿Cómo disminuye o se consume el futuro que aún no existe? ¿Mm? Claro, porque tú te estás proyectando a un año plazo, ya, correcto, voy a terminar de pagar la casa en un año más. Y aquí eso está en el futuro, pero en el alma misma, ¿dónde queda el futuro cuando ya no es futuro y que aún no existe? Pero ¿cómo disminuye o se consume el futuro? ¿Dónde va a quedar el futuro? Así como dónde quedó lo que una persona vivió, ¿cómo se va consumiendo el futuro? Lo que todavía no existe. ¿O cómo crece el pasado que ya no es? Si no es porque el alma es quien lo realiza, ¿existen las tres cosas? O sea, aquí San Agustín nos está diciendo que esas dimensiones, presente, pasado y futuro, son cosas del alma, que es quien lo realiza. Porque la temporalidad, propiamente tal, la temporalidad que capta el hombre, no es la temporalidad de las cosas físicas, porque porque ella espera, atiende el alma, dice la memoria, el alma, porque ella espera, atiende y recuerda al fin de que aquello que espera pasa por aquello que atiende a aquello que recuerda. En ti, alma mía, mido los tiempos. Qué interesante, ¿eh? En ti, alma mía, mido los tiempos. Porque si yo no tuviese alma, no los podría medir inmediatamente. No podría tener esa percepción de presente, pasado y futuro. Porque ahí están los momentos, los cambios que ejecuto yo, que traigo lo que viene hacia el presente, que traigo el pasado hacia el presente, que vivo el ahora como como decía ahí, como una visión. ¿Mm? En el libro décimo de San Agustín de Hipona, Confesión, el libro décimo. Ahí está este texto. A ver, nos va quedando el cierre. Justamente, mira que fuimos bien ordenados. Respondan por escrito y compartir. Como ustedes tienen ya el, el texto, este, que le tomé otras páginas y puse eh, eh, el tema de la, del tema del conocimiento, y ya se los voy a pasar. Esto queda pendiente, pero se lo había puesto arriba. Respondan por escrito y compartir de forma preliminar. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué tipo de realidad y existencia existen? ¿Qué tipo de realidad y existencia tiene el tiempo? Puede decirse que una persona sigue siendo ella misma a pesar de los cambios que Se le experimenta con fue. el paso del tiempo. En un joven, ¿existe el anciano? ¿Existe ya de alguna manera? Entonces son tres problemas que yo les pido que ojalá lo piensen y ojalá lo escriban y ojalá puedan llevar algo de esto escrito para la clase que vamos a meternos un poquito en la psicología filosófica y nos va a servir de esto. Bueno, la primera pregunta y la pregunta de siempre. ¿Esto estuvo muy complicado? ¿Les aburrió? ¿Les entretuvo? ¿Cómo estuvieron las cosas? A ver, díganme. Para mí estuvo entretenido y, ¿cómo le puedo explicar? Es interesante. Qué bueno. Ya. No sé los demás compañeros. A ver si alguien se atreve a dar su opinión, cómo lo vio el tema. Sí, me gustó la clase de hoy día. Igual uno no piensa mucho y al escucharlo, analizarlo, se da cuenta. Oye, ustedes han escuchado esa expresión que siempre dicen, oye, ¿sabes qué más? ¿Por qué no viniste ayer? Lo que pasa es que no tuve tiempo. ¿Se fijan ustedes? Uno Sí, siempre anda hablando del tiempo. Ya. Bueno, Excelente son las clase, 20. profesor. Ah, Excelente bueno, clase. qué Esto bueno. queda como para comentario en la familia. Yo Claro, y tengo ahí una, tienen la yo guía. tengo una Eso hija sería, profesional de la salud y ¿ya? ha escuchado todo porque a ella para ser profesional de la salud pasó por ramos el ramo que hace usted. Ah, Entonces ya, me decía, ya. mamá, es muy interesante tu clase, es muy interesante, me dijo tú. Qué Y bueno que ella le me haya respondía lo que gustado. usted preguntaba y me decía, yo no voy a responder porque tú me estás diciendo. Ella pasó esos ramos, así que ella lo sabe todo.
Y me Qué decía, mamá, bueno. sí, es muy interesante, muy interesante. Me gustan las clases que tú tienes, mamá, me decía. Así que queda hecho para la familia, queda para uno Pero de comentarlo todas dentro del maneras, el grupo familiar. estas cosas no Sí, son no son desechables. Bueno, son las no, 10 no. justo y nos estaríamos Muchas viendo gracias, Dios profesor. mediante el sábado. Sábado. Exacto. Ya, Ya les buenas noches, comunicaron a profesor, ustedes que iban a la gracias. clase el sábado, ¿cierto? Sí, Ya. Sí, sí. Y sí, antes que profesor. nos despidamos, si hay alguno que aún no escribió en el chat su nombre, por favor, hágalo al tiro. Les doy 2 minutos. Yo me despido, profesor. Buenas noches. Nos Chao, vemos el adiós. sábado. Buenas noches, Gracias. profesor, muchas gracias. Entonces Buenas voy a asumir que noches. ya todos se inscribieron en el chat. Listo, nos vemos. Chao, chao, chao. Niños, el pele al la estufa, niño. Pero ¿cómo no se van a dar cuenta? No, yo creo que se dan cuenta. Yo como a la tele chiquitadito. Vamos a coger flow, de verdad. ¿Cómo no se van a dar cuenta que se está apagando la cosa? Aparte que no me dejan estar en clase, que riendo, que gritando. Y ya, pero ¿qué crees que no seamos eso? Si tú puedes estar feliz, nadie te dice lo contrario. Pero a costa de quién estarme gritando, si yo ni siquiera me puedo concentrar, Francisca. Esta es la hoja de esperanza. No vi los titulares de Colombia, pero creo que es ya de suplente. Es que hay uno que se llama Excel, es ya de suplente.